Bueno chicos, eso es todo con respecto a la teoría de esta semana, así que pasemos rápidamente a las preguntas. Bueno, pregunta número uno, relacionar. Pregunta número uno, relacionar. José Pérez paga los siguientes impuestos directos e indirectos. El impuesto directo es el impuesto a la renta de cuarta y quinta, el impuesto al patrimonio predial, el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a las importaciones o arancel. Por un lado, 1, 2, 3, 4, 5, y por el otro está compra de dinero por Amazon, relojes, Rolex, valorizado en $3,000. B. Tiene un carro Toyota Corolla y llena su tanque con gasolina 97. C. Compra víveres de Wong para satisfacer sus necesidades y a la vez de su familia. D. Posee una casa de 180 metros cuadrados en Surco con abogado de lujo. E. Docente que trabaja en la presa Marco y que recibe por honorarios y en la San Martín está en planilla. Entonces, la respuesta, obviamente, es la A. ¿Saben dónde me di cuenta? El impuesto a la renta de cuarta y quinta es los docentes que trabajan en la presa Marcos por recibo por honorarios y en la San Martín de Porres está en planilla. Entonces, la única es la E. La 2 es la D. El impuesto al patrimonio predial se hace sobre una casa de 180 metros cuadrados en Sur. La 3 es la C. El IGB se usa en la compra de víveres. El IGB es la C. Porque la compra de víveres en Wong para satisfacer sus necesidades en el precio te cobran el IGB. La 4 obviamente es la B. El ISC por comprar un carro. Y el 5 es la compra, impuesto a las importaciones del arancel, es la compra usa por Amazon de relojes Rolex. Entonces la respuesta sería la A. Pregunta 2. Respecto a las formas de evasión tributaria, indique la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Puede ser 1. No declarando el verdadero monto. 2. Incrementando las deducciones. 3. Adulterar y falsificar las facturas. 4. No pagando las obligaciones. Y la respuesta es, a ver, para eso vamos a poner verdadero o falso. No declarando el verdadero monto es verdadero, es una forma de evasión tributaria. 2. Incrementando las deducciones también lo es, hasta la teoría. Adulterar y falsificar las facturas, eso es falso. No pagando las obligaciones es verdadero. Entonces la respuesta es la D. Es bien difícil adulterar o falsificar una factura porque se dan cuenta automáticamente si es adulterada una factura. No es una forma de evasión tributaria. 3. La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria señaló que para el cierre de 2018 se proyecta que los ingresos tributarios netos sean ligeramente por encima de 104,000 millones. ¿Ya? Con este resultado, la entidad tributaria cumplirá con la meta propuesta en el marco macroeconómico multianual, MMM. El monto supera en 14,000 millones de soles al obtenido en 2017 y equivale a un de 14% del Producto Bruto Interno, PBI. El porcentaje excede al 13% del PBI registrado al año anterior. De acuerdo al texto, ¿a qué elemento del sistema tributario corresponde una mayor recaudación? A. Norma tributaria. B. Política tributaria. C. Presión tributaria. D. Código tributario. Y E. Economía política. Obviamente la E no lo es, ¿ya? Pero la respuesta es la C. Una norma tributaria indica algo, cómo debe hacerse algo. Una política es una guía a través de la norma. La norma es la ley. La política es cómo se sigue. La política tributaria le impone, en este caso, el Estado, a través de la SUNAT, y te dice cómo debe, como política, habla sobre cobrar un interés o una mora después de pasar las fechas, una política, o de repente de exonerarla, puede ser una política. En cambio, el Código Tributario simplemente es el documento donde están las normas tributarias. La economía política no es un elemento del sistema tributario, ¿no? De repente hablar de economía política es un tema más macro, y dentro del cual se tiene que hablar de economía, y dentro de estas cosas podría hablarse de esto, que es
la tributación. Y la presión tributaria, como ya hemos visto en la teoría, la presión tributaria es del PBI total, ¿ya? Cuánto corresponde a tributación. Entonces, cuando se dice que el monto tributado aumentó, significa que el PBI también va a aumentar, ¿no? Entonces, la presión tributaria de la respuesta. 4. Licencias. Son las que se pagan por la autorización para la realización de actividades de provecho particular, como dice la teoría. Estas tasas, cuya obligación tiene como hecho generar la prestación efectiva del Estado o municipios de un servicio público, ¿cuál de ellas no se considera? Habemos ¿cuál de estas, en pocas palabras, más fácil hubiera sido preguntar, ¿cuál de estas no son licencias? La licencia de funcionamiento existe, ya, obviamente, esta sí es una licencia. Licencia de conducir también es una licencia. De construcción, ¿ya? La licencia de construcción también. Y la licencia de admisión, no existe licencia de admisión, esta no es. Porque es un derecho, ¿no? El derecho de admisión. Entonces, la respuesta es la D. 5. Los trabajadores dependientes e independientes que desean obtener la devolución de sus impuestos pagados en 2018 con la deducción adicional de ciertos gastos por hasta 3 UIT 12.450 deben realizar su declaración anual y presentar una solicitud ante la SUNAT. Uno de los gastos que puede ser reducido es el 100% de los intereses del crédito hipotecario de primera vivienda pagados durante el 2018 y corresponde respectivamente al pago de A. Impuesto predial, B. Impuesto de los dividendos, C. Impuesto vehicular, D. Impuesto a la renta, E. Impuesto al valor. Acá, para que la pregunta debió ser, acá corresponde respectivamente al pago del impuesto y solamente poner lo que queda para no estar repitiendo impuesto en todas las respuestas. Entonces, acá obviamente la respuesta es el impuesto a la renta. D. El impuesto predial es el impuesto que te cobran por vivir en tu casa, por tu predio, ¿ya? El impuesto de dividendos es el impuesto que te cobran por las ganancias que te da un comercio, una tienda, una fábrica. El impuesto vehicular es el que pagas por tener un auto, y el impuesto ad valorem es el impuesto que te cobran en la importación, que es un porcentaje del valor, un porcentaje del valor del bien. Entonces acá en la pregunta están hablando de los pagos de los trabajadores dependientes y dependientes, las ganancias por su trabajo de los trabajadores, sus salarios de los trabajadores dependientes e independientes. Eso estamos hablando entonces el impuesto a la renta. Estamos hablando de deducciones del impuesto a la renta, de cuarta y de quinta categoría, obviamente. 6. El Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que hace una prórroga a la vigencia del beneficio y exoneración tributaria hasta el 31 de diciembre del 2019, que incluye aboliciones del impuesto general a las ventas, a la exploración minera e hidrocarburos. También se extiende hasta el 2019 el decreto legislativo 783, que aprueba la norma sobre la devolución del impuesto que graban las adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas y otros. Esta dispensa legal de la obligación tributaria está establecida por razones de orden: A. Público económico o social; B. Político económico; C. Político tributario; D. Jurídico legal; y E. Público ambiental. Obviamente, hay que tener en cuenta que esto es un poco más directo, es A. Público económico y social. ¿Por qué? Esta es la exoneración tributaria, ¿ya? O exclusión, es una dispensa legal de la obligación tributaria. Esta dispensa legal establece por razones de orden público, económico y social. Entonces, primero es una dispensa por orden público, después por orden económico y después por orden social. Lo que dice es, el Estado te está perdonando, exonerando de pagar tributos. ¿Y cuáles son las razones? Como se esgrima ahí, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Te están exonerando de pagar estos de órdenes
dispensas, ¿ya?, que hace el Estado, ¿ya?, a la hora de cobrar las obligaciones tributarias de orden público por un tema o una causal pública económico, porque el monto es muy bajo o social, ¿no? Una causal si quieren saber, de una dispensa de orden público es, por ejemplo, que no pagues el agua y también los impuestos en ciertas zonas afectadas por el fenómeno del niño, por ejemplo, ¿no? Y las transacciones de estas pequeñas empresas que han sufrido por esto. En cambio, las razones de la exoneración de orden económico y social es porque el monto es demasiado pequeño. 7. ¿Para qué sirve el presupuesto de una nación? En uno de los retos a los que se enfrentan los hacedores de políticas en economía es el de equilibrar anualmente unas finanzas públicas casi siempre deficitarias, tanto por el carácter expansivo de los gastos como por la inelasticidad de los ingresos por impuesto. Existe también el reto de que la distribución de los gastos responda a las necesidades y demandas identificadas. Como instrumento de desarrollo, el presupuesto está llamando a contribuir a mejorar la redistribución del ingreso nacional como antesala al mejoramiento de bienes sociales, al mejoramiento del bienestar, perdón. Pero en teoría esto está perfecto. El problema es la práctica común y la orientación de un presupuesto que responde normalmente a las metas presidenciales del gobierno de turno. También cierto, que comúnmente es deficitario, que tiene problemas para asegurar resultados concretos que sirvan realmente a la población, que no esté subestimado, pero menos sobreestimado, pagar la deuda interna y externa, financiar el déficit cuasi fiscal del Banco Central, cumplir con un montón de leyes aprobadas a la carrera, alimentar a los compañeritos del partido, satisfacer la ignorancia de algunos medios de comunicación y al final que quede algo para el desarrollo, una carga muy pesada para cualquier director del presupuesto. ¿A qué principios son los que se refieren el texto del presupuesto general de la República? 1. Equilibrio fiscal. 2. Claridad. 3. Exactitud. 4. Universalidad. 5. Respaldo legal. Entonces estamos hablando de 1. Equilibrio fiscal, claridad, 3. Exactitud, 4. Universalidad y 5. Documentación. Entonces, este texto, ¿no?, se refiere a el equilibrio. Hablemos primero de equilibrio fiscal, sí, porque el texto habla sobre lograr que los ingresos y los gastos sean iguales, y es un reto fuerte para todas las cosas que está mencionando el texto. Entonces sí está buscando equilibrio fiscal. Claridad también está buscando. ¿Por qué está buscando claridad? Porque lo que trata, ¿ya?, cualquier director de presupuesto es que todo el mundo lo pueda entender a la hora de presentar su presupuesto. Entonces, digamos que todos los que hacen política tratan de explicar esto. Ahora, otro es la 5. Tiene que haber una documentación de por medio. No es que hablemos de exactitud ni universalidad. Estos son los tres conceptos que sale del texto. El equilibrio fiscal creo que quedó claro. La claridad es que todo el mundo pueda, a la hora de hacer presupuesto, lo puede entender, y tiene que estar documentado, ¿no?, con toda la información legal necesaria, ¿no?, toda la documentación legal necesaria que respalde estos números que se sacan en el presupuesto general de la República. Entonces la respuesta es la D. 8. La SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas y Administración Tributaria, es una institución pública centralizada adscrita, parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, es cierto, una persona jurídica de derecho público. ¿Cuáles son las funciones de la SUNAT entonces? De frente hubieras preguntado cuáles son las funciones de la SUNAT, ¿ya?, en vez de dar el concepto. Administrar los procesos de recaudación y fiscalización de los tributos internos del gobierno central. 1. Sí es administrar, eso es cierto. 2. Desarrollar programas de exoneración y tráfico de mercaderías en materia tributaria y aduanera. Tributaria y aduanera. Entonces, la segunda, obvio que no, la SUNAT no busca generar o desarrollar programas de exoneración en lo que es tributación aduanera, tributación y temas aduaneros. 3. Sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y administrativas de carácter tributario, si es una opción. Y 4. Prevenir y
denunciar al contrabando, la defraudación de las rentas aduanas y defraudación tributaria y el tráfico ilícito de mercancía. No, esa es parte, claro, no debe dejar de considerarse como una función de la SUNAT. La SUNAT tiene que prevenir, perseguir y denunciar el contrabando, porque de ellos depende saber cuánto dinero entra a través de la frontera, a través de las aduanas, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta obviamente es la A, 1, 3 y 4. Bueno chicos, terminando con las preguntas, ya terminamos con la teoría y las preguntas de esta semana, número 14 del ciclo ordinario 2019-1 virtual, así que los espero las siguientes semanas para seguir avanzando con estos conocimientos económicos. Hasta luego.